Ok, para el componente de speaking, al iniciar, pues van a hacer una prueba de audio en donde ustedes deben grabar su voz por 5 segundos. Hello testing, probando, probando, sonido 1, 2, 3, fuerte y claro. Si se escuchan, pueden darle iniciar, ¿verdad? El test contiene 4 partes, les voy a ir mostrando e indicando qué sale y cómo deben manejar cada una de las partes, ¿ok? Part 1. In this part, I'm going to ask you 3 short questions about yourself and your interests. You will have 30 seconds to reply to each question. Begin speaking when you hear this sound. Please tell me about your family. Ok, como se dan cuenta, en la parte uno son 3 preguntas acerca de ustedes y sus intereses. La pregunta la van a leer, se la van a dictar y la van a escuchar, obviamente, y van a leerla. Y mientras están respondiendo, en estos 30 segundos que están girando aquí, deben ir respondiendo a la pregunta. En este caso dice, tell me about your family. Entonces, después del beep, empiezan a responder, ok, well, I live with my parents, my father's name is Pedro Manuel, my mom's name is Hermensa, or I'm married, I live with my wife and my daughter, ta, ta, ta. Brevemente, ¿no? Luego vamos a la pregunta número 2. What do you like doing in your free time? Escuchamos el beep, empezamos a hablar. Well, in my free time, I usually enjoy spending time with my family. I love taking them out to the mall or sometimes we go to the beach. Ta, ta, ta. O hablan de sus hobbies, de lo que ustedes hagan en su tiempo libre. Noten que aquí aparece un botón que dice click to finish answering early. No toquen esto. Esto no es para pausar y ganar tiempo, es simplemente para terminar de grabar antes de tiempo. No lo deben hacer. La idea es que hablen los 30 segundos completos, ¿ok? Yo lo voy a hacer para acelerar un poco el What's video. the weather Ustedes like no lo hagan, today? ustedes van a hablar todo el tiempo. Entonces, what's the weather like today? Pueden describirlo brevemente, qué se puede hacer en este clima, si te gusta o no, cómo es el clima usualmente en esta parte del año, todas aquellas cosas que puedan hablar sobre el clima. No es simplemente decir it's sunny and hot, no. Okay, I really love this weather because we can do a lot of activities when the day is like this. For example, you can da da da. Or when it's raining, it's really nice for reading or cuddling or staying at home, watching a movie, algo sobre la temática que les esté planteando. La idea es que hablen durante los 30 segundos. Noten que el computador solito pasa de una pregunta a otra. Cuando se cumplen las 3 preguntas, se empieza a guardar las respuestas. Y en esta parte es que podemos hacer como un pequeño mini break. Y nos preparamos para la parte número 2. En la parte número 2 nos van a pedir que describamos una imagen. Describir una imagen en 45 segundos. Debemos decir quiénes están en la imagen, qué están haciendo, dónde están, qué objetos vemos. Y luego nos van a hacer 2 preguntas relacionadas con el tema de la imagen. Lo mismo, tienen que empezar a hablar después de que escuchen el beep. Esperemos que cargue y ahí continuamos. Part 2. In this part, I'm going to ask you to describe a picture. Then I will ask you 2 questions about it. You will have 45 seconds for each response. Begin speaking when you hear this sound. Describe this picture. Ok, aquí nos muestran la imagen, nos dan 45 seconds, ¿sí? Entonces empezamos, ok, in this picture I can see 2 people, there is a woman and a little girl. The girl is looking into something that is inside a glass box, something that looks like a rock, so I guess they must be at a museum or something like that. The woman behind the girl could be her teacher or maybe her mom. Entonces vamos a decir quiénes están, dónde están, qué están haciendo, qué vemos, el espacio, si es indoor, outdoor, what they look like, their physical appearance, y hacer un tipo de especulaciones sobre la imagen. ¿Okay? Voy a adelantar aquí un poquito. Luego viene la primera Tell me pregunta. about a time when you visited a museum. La primera pregunta es directamente relacionada con el tema de la imagen, pero algo personal. Es un museo de la imagen y nos preguntan, tell me about a time when you visited a museum. Tienen que recordar y narrar la historia, ¿no? Entonces hablan los 45 segundos, cuándo fue, dónde fue, etcétera. Do you think people should pay to visit museums, or should they be Luego free? nos piden qué opinamos sobre que los museos sean gratis o pagos y dar nuestra opinión.
Bien, con eso nos movemos ya a la parte número 3. En esta parte número 3 nos van a pedir que describamos dos imágenes, las cuales tienen un tema en común, ¿verdad? Pero a su vez tienen diferencias. Entonces vamos a describir the picture on the left shows, or on the picture on the left I can see, the first picture shows, whereas the other shows. Entonces van a ver similitudes y diferencias. Debemos hacerlo por 45 segundos y luego nos hacen Part dos 3. preguntas sobre In this el part, tema de la imagen. I'm going to ask you to compare two pictures, and I will then ask you two questions about them. You will have 45 seconds for each response. Begin speaking when you hear this sound. Tell me what you see in the two pictures. Ok, aquí notamos que son imágenes contrastantes, entonces podemos decir, ok, I can see two pictures which are about sports. Okay, ese es el tema en común, es similarities. So, the picture on the left shows a couple of men playing golf outdoor, whereas the other shows a group of young people playing basketball. Entonces es deporte, pero una es un deporte, el otro es el otro. Entonces podemos seguir describiendo qué hay en una, qué hay en la otra, dar nuestra opinión, seguir hablando sobre las diferencias de cada imagen. Okay? For example, I think that playing golf is more demanding and it takes it's a little more expensive because you need a specialized equipment, you need a special tools, special equipments to play, and it's usually played by executive. Ta, ta, ta. Luego nos hacen dos What kind preguntas of people sobre la play these temática. two sports? What kind of people play this sport? También tienen que hablar por 45 segundos, ¿verdad? Den detalles, digan por qué, dónde, cuándo, a qué horas, ¿sí? Información que responda a parámetros de what, where, who, when, why, how much, etc. ¿Ok? Básicamente dar detalles Which of these two sports sobre is more lo que difficult nos to preguntan. play? Noten que Why? también tienden mucho a preguntar contraste o comparar. ¿Cuál es más difícil y por qué? So, I think that playing golf is more difficult because da, 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 or basketball is more demanding because you need to be good at playing in teams, da, da, etc. Dan su opinión y decir el por qué. Y eso nos lleva a la última parte del examen, el cual nos van a hacer tres preguntas, ¿verdad? Una después de la otra. Nos van a dar un minuto de preparación para que releamos las preguntas, hagamos un brainstorming, tomar notas de lo que podemos decir y luego 2 minutos para responder las tres preguntas de forma articulada y organizada una después de la otra. Entonces, en este momento es bueno tener el slip o el papelito a la mano en caso que querramos preparar palabras claves, nombres, sitios que nos puedan servir como una carta de navegación en caso de que se nos vaya la paloma, pues retomar el orden de las respuestas, ¿no? Entonces, esa sería la parte Part número 4. 4. In this part, I'm going to show you a picture and ask you three questions. You will have 1 minute to think about your answers before you start speaking. You will have 2 minutes to answer all three questions. Begin speaking when you hear this sound. Entonces, acá nos muestran una imagen. Look at the photograph. Look at the photograph. Dame un momento, aquí está la foto y ahí están las tres preguntas. Tell me about a time when you were on your own. How did you feel about it? What are some of the ways of passing the time on your own? You now have 1 minute to think about your answers. Y los 60 You can segundos make notes if you wish. para pensar en las respuestas, releer las preguntas o tomar notas si así lo deseamos. Noten que la imagen es para evocar el tema de las preguntas. No hay que hablar de la imagen, no hay que escribirla. Hay que enfocarse en responder. Tell me about a time when you were on your own, que estaba solo, sin compañía, ¿cierto? How did you feel about it? And what are some of the ways of passing the time on your own? Entonces, mientras pasan los 60 segundos, ustedes pueden releer las preguntas, prepararse, tratar de recordar y prepararse también para responder de manera organizada. Por ejemplo, okay, about the first question, I remember when I was living in Bogotá in the year 2013, etc. Moving on to the second question, respondemos. Y después, finally, I think that, o sea, siempre
señalar con una frase introductoria qué preguntas vamos respondiendo. Cuando pasen los 60 segundos,